Jesús el Salvador, conociendo las verdades que Dios mismo escribió. El manantial, una nueva y gran familia encontrarás. Si eres joven o casado, si nietos tienes ya, Necesitas el mensaje de la vida y la verdad. Buenas tardes, bienvenidos a nuestro tiempo especial con Dios. Qué bueno que podamos disfrutar, que podamos estar reunidos, unánime transmisión, y pues le damos muchas gracias al Señor por cada uno de ustedes que se está sumando amablemente a nuestro tiempo especial con el Señor. Les invitamos a que juntos pongamos nuestro tiempo delante del Señor, y recomendando que no lo hacemos, o considerando que no lo hacemos de una manera sin sentido o automática, sino que realmente entendemos la importancia de poner todas aquellas cosas que son valiosas, que son importantes, delante de nuestro Dios, porque ciertamente necesitamos la dirección, necesitamos la bendición de nuestro Dios para que las cosas funcionen como Él lo ha propuesto. De manera que les invitamos a que juntos inclinemos nuestro corazón delante de nuestro Dios y convoquemos su presencia en esta tarde. Señor, te bendecimos, te damos gracias por la oportunidad que tú nos das de estar reunidos delante de ti. Muchas gracias, Señor. Nunca dejaremos de dar gracias por todas estas tecnologías maravillosas que nos permiten estar reunidos a distancia. Sabemos, mi Dios, que tú tienes a tus hijos, a tus hijas distribuidos en diferentes lugares, no solamente de esta ciudad, sino también, Señor, a lo largo y ancho de este mundo. Por eso te damos gracias, porque a través de estos medios podemos estar en contacto unos con otros y también, Señor, disfrutar la comunión que tu Espíritu propone en este tiempo que estamos dedicándolo a ti. Te damos muchas gracias, pues, por tu presencia. Te pedimos, mi Dios, que tu palabra pueda fluir con autoridad, con libertad, dentro de nuestro corazón y en nuestro entendimiento. Y también te damos muchas gracias por todos aquellos ministerios, grupos, congregaciones en donde se está predicando tu palabra en este día, o se ha predicado en este día y continuará sucediendo en esta tarde. Te pedimos, mi Dios, la unción de tu Espíritu Santo, trayendo libertad, trayendo unción a cada hombre y mujer comprometido contigo para publicar las buenas nuevas. En el nombre de Cristo Jesús, muchas gracias, Señor. Ahora te rogamos, recibe nuestra alabanza, recibe nuestra adoración. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a alabar a nuestro Dios. Lo haremos siempre con su palabra. Y en esta ocasión vamos a emplear el Evangelio de San Juan, en el capítulo 1, que nos dice así. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. En Él estaba la vida,
tinieblas y estas no prevalecen contra la luz. En él estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad. Y el verbo era Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Este era en el principio con Dios. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Este era en el principio con Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que es hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Y el verbo era Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. La luz en las tinieblas resplandece, y estas no prevalecen contra la luz. En él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Y el verbo era Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Este era en el principio con Dios. Este era en el principio con Dios. Amén. Así dice la Escritura. Aleluya. Pero también la Escritura nos enseña lo siguiente. He aquí, yo vengo pronto. He aquí, yo vengo pronto. He aquí, yo vengo pronto. Vengo pronto con mi galardón.
Yo vengo pronto, vengo pronto con mi galardón para recompensar, para recompensar, para recompensar a cada quien según su obra. He aquí, yo vengo pronto. He aquí, yo vengo pronto. He aquí, yo vengo pronto. Vengo pronto con mi galardón. Vengo pronto con mi galardón. Vengo pronto con mi galardón. He aquí, yo vengo pronto. He aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo viene. Y mi galardón conmigo viene para recompensar, para recompensar, para recompensar a cada quien según su obra. He aquí, yo vengo pronto. He aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo viene. Y mi galardón conmigo viene para recompensar, para recompensar, para recompensar a cada quien según su obra, según su obra, según su obra. Amén. Así dice la Escritura. Yo vengo pronto y mi galardón conmigo viene, dice el Señor. Quisiera yo, antes de empezar nuestro tema de esta tarde, quisiera yo invitarles a que nos unamos en oración por todos los damnificados de Acapulco. De hecho, ha sido muy triste ver las imágenes a través del famoso huracán, pero ha sido peor ver lo que ha sucedido por la gente,
por pues en un momento dado no era desesperación, no era la necesidad de víveres, de viandas que llevara a su boca. Desgraciadamente lo que vimos fue una sociedad ávida de cometer delitos en contra de los comercios que podrían albergar algún bien. Y yo quiero que oremos por la gente, no solamente por aquellos que fueron dañados en sus bienes, en sus propiedades, por el daño material, por el daño del huracán, sino también por aquellos que fueron dañados en sus pertenencias, porque la rapiña no solamente llegó a los comercios, sino que también a los condominios de habitación también fueron saqueados. Desgraciadamente eso es lo que ha sucedido y evidentemente, bueno, pues hay una enorme necesidad en el pueblo de Acapulco y zonas aledañas por todas estas circunstancias. Entonces, oremos. Señor, te bendecimos y te rogamos, mi Dios, que tú te glorifiques en la vida de aquellas personas que han resultado con daños en esta eventualidad. Te pedimos, mi Dios, que tú te glorifiques, que tú te levantes poderoso en la vida de aquellos, no solamente los que sufrieron la pérdida de sus bienes, sino también de aquellos que cometieron delitos, que tú te glorifiques en la vida de ellos, que puedan reconocer que así no son que así no es como se debe de actuar ante una catástrofe de esta magnitud. Te pedimos, mi Dios, que haya convicción en el corazón de cada persona que ha cometido estos actos delictivos para que se arrepientan, porque ciertamente, Señor, pues todos ellos han incurrido en una falta grave delante de ti, y aunque las autoridades no intervengan en todas estas cosas o no hayan intervenido hasta cierto punto, te pedimos, mi Dios, que haya arrepentimiento en el corazón, porque sabemos que tú no quieres que nadie se pierda. Y todas estas cosas, pues, transgreden tu mandato, transgreden tu voluntad perfecta. Por lo tanto, Señor, te rogamos por aquellos que sufrieron en sus propiedades, en sus bienes, todo el embate del huracán, pero también, Señor, de aquellos que hicieron lo malo. Te rogamos que tú te reveles a su corazón para que puedan aprender otro estilo de vida, otra forma de vida que solamente es posible en Cristo Jesús. Te rogamos salvación para Acapulco, en el nombre de Cristo Jesús. Y te pedimos, mi Dios, que todos aquellos que te conocen, que te sirven allá en aquella entidad, a todos los que conocemos, a que amamos, te rogamos, mi Dios, que tú puedas consolarlos, animarlos, fortalecerlos, pero también, Señor, ayudarlos a continuar, Señor, en este momento de crisis, que puedan ellos continuar sirviéndote con todo su corazón, predicando tu palabra en todo ese lugar. En el nombre de Jesús, muchas gracias por aquellos que se han sumado a las labores de recolección de bienes y enseres para enviar ahí. Gracias te damos, mi Dios, por todas aquellas iniciativas, tanto del gobierno como de la iniciativa privada, para llevar ayuda a este lugar tan devastado, tan necesitado. Y también, Señor, pues te rogamos que bendigas a quienes han sido dadores alegres, aquellos que han dispuesto en su corazón participar de aquellos bienes que tú les has dado para consolar, para mitigar toda la necesidad que hay en esta entidad. Nos unimos en oración en favor de Acapulco en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, continuamos. La ciencia y la tecnología han sorprendido a la humanidad en estos últimos días.
La cada vez mayor presencia de la inteligencia artificial o IA, como se le escribe, se le señala en los diferentes textos escritos, ha invadido el ámbito laboral, el ámbito científico, el ámbito artístico de la humanidad, en donde no solo predice el comportamiento de ciertos usuarios de recursos informáticos, sino creando nuevas rutas para la obtención de resultados que antes pasaban por la mano humana y que ahora son resultado de un clic o incluso de un proceso autónomo. Incluso vemos que la inteligencia artificial se aplica cada vez más en todo lo que el ser humano pretenda, y lo que hasta hace no mucho era resultado de estudios, ensayos, que a veces requerían días, meses o incluso años de investigación, ahora se resuelven en segundos por la aplicación de un programa de inteligencia artificial. Hace un par de semanas, yo en lo personal vi la imagen, resultado de la aplicación de esta inteligencia artificial a la sábana de Turín, que se conoce como el manto sagrado o sábana santa, como le llamaban tradicionalmente al sudario que supuestamente arropó al Señor Jesucristo en su sepultura. Y con esta tecnología se desarrolló la imagen del supuesto rostro del Señor. Y digo supuesto porque pues es algo que se desarrolló en base a una teoría de que aquella sábana es la sábana con la que se cubrió el cadáver de nuestro Señor. Consecuentemente se han desarrollado varios modelos como resultado distinto uno de otro, dependiendo de la información con la que se alimente el programa que se haya utilizado. Uno de los más recientes, el de Mind Journey, empleado por una periodista especializada en ciencia y tecnología de nombre Sara Romero. Pero así como la tecnología y la ciencia han avanzado, también han avanzado las tinieblas y la oscuridad que nos rodea cada día. Y no será el nuevo rostro de Jesús que se difunda lo que pueda librar al ser humano, sino la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario. En nuestro más reciente mensaje mencionamos lo escrito por Pablo a los creyentes de Tesalónica. En la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 5, Pablo escribió lo siguiente. Ahora bien, a partir del párrafo 1, ahora bien, amados hermanos, con respecto a cómo y cuándo sucederá todo esto, en realidad no es necesario que les escribamos, pues ustedes saben muy bien que el día del regreso del Señor llegará inesperadamente, como un ladrón en la noche. Cuando la gente esté diciendo, todo está tranquilo, seguro, entonces le caerá encima la catástrofe, tan repentinamente como le vienen los dolores de parto a una mujer embarazada, y no habrá escapatoria posible. Acabamos de presenciar lo ocurrido en Acapulco, y todos hemos visto el grado de devastación que dejó el huracán, y como mencionábamos en nuestro ruego a Dios, pues también vimos lo que más llama nuestra atención es escuchar comentarios de algunos que declaran que ha sido peor la devastación y destrucción provocada por la gente que la que provocó el propio huracán. En el capítulo 5, verso 4 de esta carta a los tesalonicenses, primera carta, dice, pero ustedes, amados hermanos, no están a oscuras acerca de estos temas y no serán sorprendidos cuando el día del Señor venga como un ladrón, pues todos ustedes son hijos de la luz y del día. No pertenecemos a la oscuridad y a la noche. Y es precisamente de este párrafo que se desprende el título de nuestro mensaje, hijos de la luz y del día. El fin de semana pasado se llevó a cabo el desfile de las Catrinas y para el sábado 4 de noviembre se ha programado el desfile
de Día de Muertos de la Ciudad de México, que será ahí a las 2 de la tarde o a partir de las 2 de la tarde por todo el Paseo de la Reforma hasta el Zócalo. Recientemente comentábamos en una de nuestras clases si es conveniente o no entrar en polémicas por estos temas, y nuestra opinión fue que no es conveniente entrar en polémicas, en discusiones por motivo de estos temas, que nuestra mejor opción es orar por las personas que todavía siguen enfrascadas en todas estas situaciones, en todos estos tradiciones, en todos estos cultos. Uno de los mandatos del Señor a través de la segunda carta del apóstol Pablo a los creyentes que radicaban en Corinto es: no te unas en yugo desigual con los incrédulos. Y bueno, ¿por qué estamos nosotros hablando de esto, de unirse en yugo desigual? Porque en el momento en el que entras en una discusión, en el momento en el que tienes, te enganchas en una discusión con un incrédulo, te estás uniendo en un yugo desigual. Pablo lo dijo de esta manera en su segunda carta a los Corintios, en el capítulo 6, a partir del párrafo 14, dice: no se asocien íntimamente con los que son incrédulos. ¿Cómo puede la justicia asociarse con la maldad? ¿Cómo puede la luz vivir con las tinieblas? Y bueno, como vemos frecuentemente que esto sucede aún personas que temen a Dios, que aman a Dios, incluso en los negocios, se asocian con personas que no tienen la menor idea de Dios. Y aquí lo que el Señor dice: no te asocies con los que están en las tinieblas. ¿Cómo puede la luz vivir con las tinieblas? La luz, ahí somos nosotros, de quienes Dios está hablando. Y dice: ¿qué armonía puede haber entre Cristo y el diablo? ¿Cómo puede un creyente, pregunta Pablo, asociarse con un incrédulo? Y en el párrafo 16, ¿qué clase de unión puede haber entre el templo de Dios, que somos nosotros, y los ídolos? Pues nosotros somos el templo del Dios viviente, como Dios dijo: viviré en ellos y caminaré entre ellos. Yo seré su Dios, ellos serán mi pueblo. Por tanto, salgan de entre los incrédulos, apártense de ellos, dice el Señor. Entonces, bueno, estamos aquí hablando de todas aquellas cosas que en la sociedad es oscuridad. Y bien, pues acabamos de comentar que próximamente, bueno, ya pasó una gran concentración de personas y viene otra más derivada de aquella película de James Bond que hizo un gran espectáculo de muertos en el Zócalo. Y a partir de entonces, pues ya México se enganchó con esa costumbre, que era una costumbre, pues digamos, simple. Ahora ya es, bueno, qué barbaridad, de promoción mundial. Lo que antes era una simple tradición local, ahora ya es tradición mundial. ¿Por qué? Porque de todo el mundo vienen precisamente para ver lo que presentó James Bond y que no era cierto en su película. Entonces, continuamos. Dice el verso 17: salgan de entre los incrédulos, apártense de ellos. ¡Ay, vamos! No toquen sus cosas inmundas, y yo los recibiré a ustedes. Ciertamente todos en nuestras familias, porque venimos de un antecedente religioso, la mayoría de los que conocemos al Señor ahora, todos en nuestras familias hay miembros de nuestras familias que todavía tienen esas costumbres, que todavía siguen participando en todas estas tradiciones, en todas estas cosas. Y es común que veamos en los chats de la familia, pues lo que hacen al respecto unos u otros que aún no conocen al Señor.
y ver cómo siguen involucrados en estas cosas y aún cómo siguen enseñando a las nuevas generaciones a participar en estas cosas, incluso aquellos que son tan entrañablemente amados por nosotros. Dice, salgan de entre los incrédulos, apártense de ellos. Al decir que no nos asociemos implica no tener cosas o asuntos en común con ellos. Pablo escribió a Timoteo, su discípulo y colaborador, lo siguiente. Le dijo, el propósito en su primera carta, en el capítulo 1, el párrafo 5, le dijo así, el propósito de mi instrucción es que todos los creyentes sean llenos del amor que brota de un corazón puro. Ahora, la pregunta es, ¿un corazón puro puede estar lleno de ese tipo de tradiciones y costumbres? ¿Un corazón puro puede estar lleno de contienda? ¿Un corazón puro puede estar lleno de discusiones acaloradas y ese tipo de apasionamiento para discutir con los que no entienden en absoluto las cosas del Señor? Dice Pablo a Timoteo, dice, de un corazón puro, de una conciencia limpia y de una fe sincera. Pero algunos no lo entendieron, se desviaron de estas cosas y pasan el tiempo en debates sin sentido. Por eso es que nosotros consideramos que es mejor, es preferible que oremos por las personas, que tengamos una gran discusión con ellos. Dice, es curioso que Pablo escribiera esto a Timoteo, porque él mismo era uno de los más abiertos en la discusión con los judíos. Vamos a ver lo que nos dice Hechos capítulo 17, párrafo 1 y 2. Dice, más tarde, Pablo y Silas pasaron por las ciudades de Anfípolis y Apolonia y llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga judía. Como era su costumbre, Pablo fue al servicio de la sinagoga y durante 3 días de descanso seguidos usó las escrituras para razonar con la gente, para razonar. O sea, no es lo mismo, aunque aquí en otras versiones lo dice con la palabra discusión, aquí me gusta esta versión que dice razonar. O sea, no es lo mismo enfrascarte en una discusión que iniciar un razonamiento. ¿Un razonamiento en base a qué? En base a las escrituras. ¿Qué es lo que está dando testimonio en estos párrafos? Dice, usó las escrituras para razonar con la gente. Porque muchas veces la gente, cuando escucha lo que nosotros argumentamos, dice, bueno, eso es tu opinión. No, no es nuestra opinión, porque nuestra opinión no sirve para nada. Nuestra opinión no tiene el menor valor. Lo que cuenta es la opinión de Dios. Eso es lo importante. Y eso es lo que nosotros debemos comunicar. La opinión de Dios. Tu opinión o mi opinión, amado, amada, no es importante. Más adelante, el párrafo 16 de este mismo capítulo 17 nos dice lo siguiente. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, se indignó profundamente al ver la gran cantidad de ídolos que había por toda la ciudad. Ya me imagino que viniera Pablo a la Ciudad de México en día de desfile de Catrinas o que viniera el principios de noviembre. Dice, se indignó profundamente al ver la gran cantidad de ídolos que había por toda la ciudad. Iba a la sinagoga para razonar con los judíos y con los gentiles temerosos de Dios y hablaba a diario en la plaza pública con todos los que estuvieran allí. Ese es el ministerio que Dios le dio a Pablo. También debatió con algunos filósofos epicúreos y estoicos. Cuando les habló acerca de Jesús y de su resurrección,
Ellos dijeron, ¿qué trata de decir este charlatán con esas ideas raras? Otros decían, parece que predica de unos dioses extranjeros. El diccionario de la lengua española define epicureísmo de esta manera, que es la teoría enseñada por un filósofo de nombre Epicuro en el siglo IV a.C., que sostiene como principio de la existencia humana el bienestar del cuerpo y de la mente. Ellos son. A ellos se refiere Pablo. Bueno, el Señor cuando dice que Pablo discutió con ellos. También el estoicismo, la Enciclopedia Libre, la define como filosofía de ética personal que establece que todo alrededor del individuo opera según una ley de causa y efecto, que da por resultado la estructura racional del universo, en donde no es posible alterar lo que sucede alrededor, pero sí lo que pensamos sobre lo que sucede, en lugar de imaginar una sociedad ideal falsamente positiva. Entonces, aquí estamos hablando de esas dos tendencias filosóficas con las que Pablo se enfrentó en su tiempo. Hoy en día, pues hay cantidad de filosofías más. Más adelante, o bueno, en el capítulo 18 del libro de los Hechos también, a partir del párrafo 4, dice la Escritura: cada día de descanso, Pablo se encontraba en la sinagoga tratando de persuadir tanto a judíos como a griegos. Después de que Silas y Timoteo llegaron a Macedonia, Pablo pasó todo el tiempo predicando la palabra. Testificaba a los judíos que Jesús era el Mesías. Amados, estos eventos, estos testimonios, son de hace 2000 años. Hace 2000 años se le predicó a los judíos que Jesucristo es el Mesías. Pero ¿qué es lo que vemos hoy en día? Los judíos no creen en Jesús como Mesías. Lo tienen por un maestro. Y un maestro no puede brindar salvación. El Mesías sí. Y por eso es que el pueblo de Israel se encuentra pasando todavía por tantas y tantas situaciones difíciles, porque no hay modo que entiendan que Jesucristo es el Mesías que ellos están esperando. Precisamente por desdeñar la dádiva de Dios en Cristo, es que ellos están padeciendo y han padecido tantas circunstancias adversas, porque Dios los escogió para que fueran su estandarte, para que fueran su pueblo santo, escogido, su pueblo amado, que el mundo pudiera conocer a Dios a través del pueblo judío, pero no a través de su religión, a través del Salvador, a través del Mesías, Jesucristo. Resulta un poco extraño que personas que conocen o han conocido a Cristo como su Mesías Salvador quieran adoptar la teología y las doctrinas y las costumbres del pueblo judío. Resulta extraño. ¿Por qué? Por ley, y a partir de entonces vino a establecer otra forma de comunión con Dios que se llama gracia. Por gracia somos salvos. Y el único requisito es la fe en Jesucristo. De modo que aquellos cristianos que se han volcado para adoptar las costumbres de los judíos, pues resulta extraño. A mí me resulta extraño que eso suceda. Obviamente, no vamos a contender, no vamos a discutir. Nosotros tenemos la vocación de compartir lo que el Señor dice en su palabra con quienes deseen escucharlo, con quienes deseen conocer a Dios, como ustedes, queridos amigos que hoy nos acompañan. Continúo. Dice,
Pero cuando ellos se opusieron y lo insultaron, ¿quiénes? Pues los judíos que estaban ahí. Dice, predicaba todo el tiempo la palabra a los judíos y a los griegos. Y entonces dice, pero cuando ellos se opusieron y lo insultaron, Pablo se sacudió el polvo de su ropa y dijo, la sangre de ustedes está sobre sus propias cabezas. Yo soy inocente. De ahora en adelante iré a predicar a los gentiles. Gracias a Dios que Pablo decidió seguir ese llamado de Dios para predicar a las naciones, para predicar a los que no tenemos antecedente judío entre nosotros. Ahora que muchos dicen que por la terminación de nuestro apellido es seguro que tenemos algún tipo de nexo. Seguramente puede haberlo. Muchas generaciones atrás, seguramente. Pero ese no es el punto. La idea de los gentiles es todos aquellos que no eran propios del pueblo de Israel, sino todos aquellos que eran de otro tipo de naciones. Y ahí estamos nosotros. Bien, Juan, capítulo 1, párrafo 4, lo cantamos al principio. La palabra le dio vida a todo lo creado, y su vida trajo luz a todos. La palabra, Jesucristo, el Verbo de Dios, dio vida a todo lo creado. Fue Cristo el instrumento de la creación, el generador de la creación. Y dice, y su vida trajo luz a todos. La luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarla. Dios envió a un hombre llamado Juan el Bautista para que contara acerca de la luz, a fin de que todos creyeran por su testimonio. Juan no era la luz, era solo un testigo para hablar de la luz. Aquel que es la luz verdadera, quien da luz a todos, venía al mundo. Ese era el anuncio que debía de dar Juan, el pariente de Jesucristo. Vino al mismo mundo, está hablando de la luz, de la palabra, vino al mismo mundo que él había creado, pero el mundo no lo conoció, no lo reconoció. Vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron, como hemos visto y comentado. Pero a todos los que creyeron en él y lo recibieron, les dio el derecho. Estamos hablando de algo legal, legítimo, el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Entonces es a través de Jesucristo que nosotros podemos llegar a ser hijos e hijas de Dios. No es a través de otras filosofías, no es a través de religiones, es a través de un encuentro personal con Dios, a través de Jesucristo. Dice, ellos, verso 13, nacen, ¿ellos quiénes? Los que tienen un encuentro personal con Dios, los que creyeron en Jesús y le recibieron, nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, que es el origen de todos nosotros. Somos origen o de un resultado de la pasión de un matrimonio, una pareja, o de la iniciativa humana, o alguien que unilateralmente decide tener un acto de intimidad. Dice, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. ¡Qué glorioso! No son, dice, nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios.
hijos de la luz y del día. Mateo 5, que vimos recientemente, verso 15, nadie esconde una lámpara y luego la pone, nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos para que todos alaben a su Padre Celestial. En el capítulo 3 del Evangelio de San Juan podemos leer lo siguiente en el párrafo 18 en adelante. No hay condenación para todo el que cree en Él. No hay condenación para todo el que cree en Él. ¿En quién? En Jesús. Pero todo el que no cree en Él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. Amados, nosotros podemos entender la importancia y la trascendencia de estas palabras. La gente que no conoce al Señor no tiene la menor idea, lo pueden oír 100 veces y no les cae el 20. Nosotros podemos ver lo grave de esta declaración del Señor Jesucristo. Dice, todo el que no cree en Él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. Verso 19. Esta condenación se basa en el siguiente hecho. Hechos, ¿sí? Pruebas. La luz de Dios llegó al mundo. ¿Quién es la luz de Dios? Cristo, Jesucristo. La luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz, porque sus acciones eran malvadas. ¿Y qué? ¿Está hablando de la rapiña en Acapulco? No, está hablando de toda la humanidad. Está hablando de que la humanidad entera prefiere las tinieblas, porque la luz pone en manifiesto o manifiesta lo malo de las obras del ser humano. Entonces es preferible lo oscurito. Es preferible para aquellos que aborrecen la luz. Dice, esa es la condenación. La gente amó más la oscuridad que la luz, porque sus acciones eran malvadas. Todos los que hacen el mal odian la luz. Amados, estamos leyendo lo que escribió el discípulo amado Juan, la versión del Evangelio de Jesús que escribió Juan hace 2000 años. Y estamos viendo el retrato de la sociedad actual, como si lo hubiera escrito ayer. Exactamente así es como funciona la sociedad de nuestro mundo. Dice, todos los que hacen el mal odian la luz y se niegan a acercarse a la luz porque temen que sus pecados queden al descubierto. Pero los que hacen lo correcto, el verso 21, se acercan a la luz para que otros puedan ver que están haciendo lo que el Padre quiere. Y eso es lo que nosotros estamos llamados a hacer delante de los demás. Nosotros nos acercamos a la luz. Nosotros mismos reflejamos esa luz, la luz del mundo, la luz de la vida que es Jesucristo. Lástima que tantas sectas y tantas organizaciones han tomado palabras, frases de la Escritura para identificar sus asociaciones. Los que hacen lo correcto se acercan a la luz para que otros puedan ver que están haciendo lo que Dios quiere. Eso es lo que nosotros, como gente de Dios, como hijos de luz y del día,
necesitamos hacer, procurar que la gente vea que esas obras que hacemos nosotros, que nuestra actitud, que nuestra conducta, que nuestros hábitos familiares son correspondientes a alguien que constantemente está expuesto a la luz de Dios en Cristo, para que puedan ver que están haciendo lo que Dios quiere. Cuando Pablo hablaba en su defensa ante la corte romana en Cesarea, y el rey Agripa, que había llegado de visita, compartió el testimonio de su encuentro con Jesús. Eso está en el capítulo 26 del libro de los Hechos. Cierto día, dice Pablo, yo me dirigí a Damasco para cumplir esa misión, respaldado por la autoridad y el encargo de los sacerdotes principales. ¿Cuál era la misión de Pablo? Encarcelar a los cristianos. Esa era su encomienda. Y venía con su grupo, con su destacamento de soldados para cumplir esa orden que había recibido por la autoridad y el encargo de los sacerdotes principales del pueblo judío. Cerca del mediodía, dice el verso 13, su majestad, está hablando Agripa, mientras iba de camino, una luz del cielo, más intensa que el sol. ¿Nos podemos imaginar esto? Una luz más intensa que el sol. Si el sol ni siquiera podemos sostener la mirada hacia el sol. No se puede sostener la mirada a menos de que sea a través de algún instrumento. Y aún así, tiene que haber cierta precaución. Ahora que fue el famoso eclipse anular que le llamaron, se recomendó ampliamente que no se viera directamente al sol, porque aunque estuviera tapado casi en su totalidad, de todas maneras eso podría provocar ceguera en quienes lo hicieran a ojo limpio. Entonces, bueno, tenemos esas advertencias. Y dice aquí Pablo que era una luz que resplandecía más intensa que el propio sol. ¡Qué experiencia! Brilló sobre mí y mis compañeros. Todos caímos al suelo y escuché una voz que me decía, en idioma o en dialecto arameo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Es inútil que luches contra mi voluntad. ¿Quién eres, Señor?, pregunté. Y el Señor contestó, yo soy Jesús a quien tú persigues. Está describiendo una luz más brillante que el mismo sol que le dice, soy Jesús a quien tú persigues. Ahora levántate, me aparecí ante ti para designarte como mi siervo y testigo. Dile a la gente que me has visto y lo que te mostraré en el futuro. Yo te rescataré de tu propia gente. Pablo era judío. Yo te rescataré de tu propia gente y de los gentiles. O sea, aún de aquellos que no me conocen, te voy a rescatar. Dice, sí, te envío a los gentiles, a los que no tienen idea de Dios, para que les abras los ojos, a fin de que pasen de la oscuridad a la luz. Que pasen de la oscuridad a la luz y del poder de Satanás a Dios. O sea, quienes viven en la oscuridad de todas esas costumbres, tradiciones y festejos, la oscuridad, Dios quiere que sean trasladados a la luz, que sean trasladados, como dice aquí, del poder de Satanás a Dios. Entonces, lo que vemos, lo que se acostumbra, tanto a través de los desfiles de estos días, como a través de las manifestaciones de maldad que hay, a través de las rapiñas y todo aquello que hemos podido ver en estos tiempos recientes,
no es más que una demostración del poder de Satanás sobre la gente. Y Dios quiere que sean trasladadas todas esas personas al poder de Dios. Dice, entonces recibirán el perdón de sus pecados. Se les dará un lugar entre el pueblo de Dios, el cual es apartado por la fe en mí. El pueblo de Dios somos quienes hemos reconocido a Jesucristo como el Mesías Salvador del mundo. Y Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Dios quiere que todo mundo conozca al Señor. Dios no quiere que nadie se pierda, pero que se arrepientan. Hijos de la luz y del día somos nosotros. En Isaías capítulo 35, en el párrafo 4, dice lo siguiente: digan a los de corazón temeroso, sean fuertes y no teman, porque su Dios viene para destruir a sus enemigos, viene para salvarlos. Y cuando Él venga, abrirá los ojos de los ciegos y destapará los oídos de los sordos. El cojo saltará como un ciervo, y los que no pueden hablar cantarán de alegría. Brotarán manantiales en el desierto y corrientes regarán la tierra baldía. El suelo reseco se convertirá en laguna y los manantiales de agua saciarán la tierra sedienta. Crecerán las hierbas de pantano, las cañas y los juncos, donde antes vivían los chacales del desierto. Un gran camino atravesará esta tierra, antes vacía. Se le dará el nombre de carretera de la santidad. Los de mente malvada nunca viajarán por ella. Será solamente para quienes anden por los caminos de Dios. Los necios nunca andarán por ella. Carretera o camino de santidad. Será solamente para quienes anden por los caminos de Dios. Y está hablando, dice, un gran camino atravesará esa tierra, antes vacía, un lugar desolado, sin fruto. En Isaías 42 dice lo siguiente: guiaré al ciego Israel. Aquí lo dice el Señor. Guiaré al ciego Israel por una senda nueva, llevándolo por un camino desconocido. Ciertamente sus tradiciones no los permiten, los tiene atados. Dice, los llevaré por un camino desconocido, iluminaré las tinieblas a su paso y allanaré el camino delante de ellos. Ciertamente yo haré estas cosas, no los abandonaré. Pero los que confían en ídolos, los que dicen, ustedes son nuestros dioses, se alejarán avergonzados. Hijos de la luz y del día, esos somos nosotros. En el capítulo 5 de esa carta a los tesalonicenses, de la primera carta, en el párrafo 6 y 8 al 8 dice así: así que manténganse en guardia, hablándonos a nosotros los creyentes, no dormidos como los demás. Estén alerta y lúcidos. Es en la noche cuando la gente duerme y los bebedores se emborrachan. Pero los que vivimos en la luz, estemos lúcidos, protegidos por la armadura de la fe y el amor, y usemos por casco la confianza de nuestra salvación. En Efesios capítulo 5, verso 6, Pablo les escribe: no se dejen engañar por los que tratan de justificar estos pecados. ¿Cuáles? Pues todos. Porque el enojo de Dios caerá sobre todos los que lo desobedecen.
No participen en las cosas que hace esa gente. Amados, estamos advertidos por Dios. Somos hijos de luz, hijos de la luz, hijos del día. No participemos en las obras de las tinieblas. No participen en las cosas que hace esa gente. Verso 7. Pues ante ustedes estaban llenos, antes ustedes estaban llenos de oscuridad. Pero ahora tienen la luz que proviene del Señor. Por lo tanto, vivan como gente de luz. Pues esa luz que está dentro de ustedes produce solo cosas buenas, rectas y verdaderas. Esos deben ser nuestros hechos. Cosas buenas, rectas y verdaderas. Dice el verso 10, averigüen bien lo que agrada al Señor. Claro, tenemos que ocuparnos en saber lo que agrada al Señor. No participen en las obras inútiles de la maldad y la oscuridad. Obras inútiles. Ahora sí que, como dice también la Escritura, el que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Señor les está diciendo a las naciones, lo que Dios está diciendo a su gente, lo que Dios está diciendo al mundo entero. Dice, vivan como gente de luz, pues esa luz que está dentro de ustedes produce solo cosas buenas, rectas y verdaderas. No participen, dice el verso 11, en las obras inútiles de la maldad y la oscuridad. Al contrario, sáquenlas a la luz. O sea, den a conocer lo oscuro de todas esas cosas. Y eso pues ya es parte de nuestro ministerio, parte de nuestra responsabilidad como iglesia de Cristo. Verso 12. Es vergonzoso si quien la hace en secreto. No obstante, sus malas intenciones se descubrirán cuando la luz las ilumine, porque la luz hace todo visible, y por eso dice, despiértate, tú que duermes, levántate de los muertos, y Cristo te dará luz. Así que tengan cuidado cómo viven, tengan cuidado cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. Así lo anuncia Pablo a través de esta carta, que pues básicamente no es Pablo, es Dios hablando por boca del apóstol. Dice, no actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. ¿Qué hace un hijo de Dios en un ambiente de estampida social y de hurto como el que se ha dado en todos estos días allá en Acapulco, y que se da constantemente cuando hay un accidente en carretera, un tráiler que lleva cosas, algún producto o lo que sea, inmediatamente la gente del rumbo sale y desvalijan los transportes accidentados. Pero eso está bien, eso ya es costumbre, está bien, esa costumbre está bien. Dice, no actúen sin pensar. Decía yo, ¿qué hace un cristiano en medio de una turba como esa? Pues simplemente se aparta. Oye, ¿quieres irte a robar? Pues vete a robar. Yo no voy. Oye, pero no seas tonto. Mira que no hay autoridad, que nadie ve, que nadie sabe, que te puedes ganar, te puedes llevar pues, refrescos, comida o cualquier otro producto de los accidentados.
Y todo ese criterio es el que reina a la hora de que hay una turba haciéndolo. Ay, pues yo también, pues yo no voy a ser el único tonto que no haga eso. No, dice el Señor, no actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. Y entonces tú, como hijo de Dios, evidentemente no vas a poder detener a una turba que quiere solamente obtener bienes gratuitos en lo natural, pero tristemente muy caros en lo que refiere su eternidad. Precio muy alto, porque desgraciadamente eso no corresponde con la voluntad del Señor. Entonces, bueno, nosotros somos hijos de la luz, somos hijos del día, y nuestra vida tiene que ser ese resplandor que guíe a las personas que están sin esa condición, personas que están todavía en las tinieblas, en la oscuridad, para que puedan entender, para que puedan razonablemente considerar el llamado de Dios a través de Jesucristo. Entonces, pues, eso es lo que nosotros estamos llamados a hacer en medio de toda la oscuridad que hay a nuestro alrededor, que es mucha, desgraciadamente. Entonces, pues, demos gracias al Señor porque somos hijos de la luz y del día, y permitamos que esa luz que hay en nosotros pueda bendecir a cualquier persona a nuestro alrededor. Señor, te bendecimos y te damos muchas gracias por este tiempo y por la oportunidad que nos das de reflexionar este papel que tú nos has dado en la historia de la humanidad. Sabemos, mi Dios, que el que vino a cambiar radicalmente la historia del hombre fuiste tú con tu sacrificio en la cruz, y sabemos, mi Dios, por la fe que hemos desarrollado a través de tu palabra, que podemos nosotros también transmitir la luz que tú veniste a dar a esta tierra. Ayúdanos, Padre, que podamos nosotros permanecer siendo luz y no asociándonos con las tinieblas, no enfrascándonos en discusiones necias, no dando oportunidad para que el enemigo pueda tomar ventaja de nosotros, sino siendo sabios, buscando cuál es tu perfecta voluntad y haciéndola. En el nombre de Cristo Jesús. Muchas gracias, Señor. Amén. Muy bien, pues también queremos dar oportunidad a quienes nunca se hayan comprometido con Dios y quizás lo quieran hacer en esta tarde, a que hagan una declaración de fe sencilla que los compromete con el Dios vivo y verdadero, no con nosotros. Nosotros encantados de poderles servir, de poderles orientar, si así lo requieren. Pero que será un compromiso directo entre cada uno de ustedes, amigos o amigas que nos están escuchando, que puedan declararlo directamente entre ustedes y el Dios vivo y verdadero. Que lo quieren hacer, por favor repitan conmigo estas palabras y díganle así: Señor y Dios, te doy gracias por permitirme escuchar tu palabra y darme cuenta de que tú quieres que yo viva en tu luz admirable. Perdóname porque he vivido en las tinieblas de mi ignorancia de tus cosas, ignorancia de tu palabra y aún, en cierta medida, rebeldía contra tus órdenes, contra tus mandatos. Te ruego, perdóname, Señor. Perdóname en esta tarde. Te ruego que limpies mi vida, que limpies mi conciencia con la sangre preciosa que derramó Jesucristo por mí en la cruz del Calvario. Y a ti, Señor Jesucristo,
te invito a mi corazón para que seas a partir de este día mi máxima autoridad. Y entendiendo que tú eres el único que intercede por mí delante del Padre Celestial. Te doy gracias por esto y ahora, Señor, te ruego, lléname con tu Espíritu Santo. Que tenga yo la libertad de conocer la verdad, la única verdad que existe, que es Jesucristo. Que la pueda yo conocer, que pueda yo disfrutar tu palabra, entender tu palabra y sobre todo vivir por tu palabra. Muchas gracias, Señor. Amén. Pues bien, así de sencillo, así de fácil, es el inicio de una relación personal con Dios. Ahora nuestra recomendación pues es que podamos nosotros, que cuentes con nuestro servicio al Señor, que con mucho gusto estamos a tus órdenes, pero es importante que hables con Dios cada día. Es importante, así como hablamos hace un instante, que hables con Dios cada día, que leas su palabra cada día también, que te alimentes, aunque sea una porción de la que tú escojas. Obviamente, mientras más tiempo pasamos frente a la palabra de Dios, pues más pronto la conocemos y la aprendemos. Pero que puedas darte un tiempo para considerar lo que dice Dios en su palabra, pero también que puedas platicar con otros tu experiencia personal con Dios, para que otros también puedan conocer al Señor como tú lo estás haciendo en esta tarde. Te felicitamos y le damos muchas gracias al Señor por tu vida. Seguimos a tus órdenes. Y bueno, pues en esta tarde llegamos al final de nuestra transmisión y les enviamos un gran abrazo a nuestros amigos en Facebook. Que el Señor les bendiga, les guarde y primeramente Dios, nos veremos, si Dios no determina otra cosa, si no hay eventos que transformen o que nos hagan cambiar esto que esperamos poder hacer dentro de 8 días, que nos veamos nuevamente al mediodía a través de esta transmisión. Que Dios les bendiga y gracias por acompañarnos. Padre, te damos gracias por tu palabra y por la oportunidad de estar reunidos delante de ti. Queremos rogarte que bendigas nuestra semana con tu presencia y con tu provisión para nuestra vida. Bendecimos nuestros centros de trabajo y a quienes están a su cargo, y bendecimos también nuestras fuentes de ingresos. También te damos gracias por la oportunidad de honrarte con nuestros bienes y entregamos con gratitud nuestras aportaciones a tu reino, sabiendo que tú mismo has elegido este ministerio para manifestar tu presencia y tu palabra para nuestra edificación y guianza. Gracias por hacer de nosotros una tierra deseable. En el nombre de Jesús. Amén. Una nueva y gran familia encontrarás. Si eres joven o casado, o sin hijos tienes ya, Necesitas el mensaje de la vida y la verdad.